Pero usted... Muy buenas noches, amables televidentes que siempre sintonizan a Televiaducto Canal 3, tu canal, donde a través de este programa, camaradas, nosotros desde aquí, desde la plataforma de Dúo Medio, estamos cada miércoles llevándote la entrega de este gran programa, donde hoy estamos completo todo el elenco y así pues iniciamos el primer programa del mes de junio. Así que buenas noches a todos ustedes, buenas noches, camaradas. Buenas noches, camarada Rivas, buenas noches, camarada Gabriel Rodríguez, buenas noches también al camarada Balbuena. Y sí, como usted bien dice, hoy estamos completos, no hay nadie que está operando, no hay nadie que está en tapón, no hay nadie que está supervisando en la calle tampoco. Nada de eso. Estamos todos completos aquí en el programa. Buenas noches. Si te traga suerte que los Buenas noches, amigos, camaradas, todos y sobre todo a este público que nos sigue cada miércoles a través de este canal. Así es, muy buenas noches. Yo veo que Gabriel vino con buen ánimo, ¿verdad? Porque en estos días el asunto del ayuntamiento aquí en Moca puede estar un poco caliente. Y nosotros, es decir, como sus amigos, pues siempre le hemos dicho que su responsabilidad de manera particular y sus funciones en el ayuntamiento, pues muchas veces no tienen que ver con el accionar de otros. Aquí claramente le hemos siempre nosotros expresado nuestro apoyo, gracias, la confianza que tenemos, porque si hay algo que no se puede perder, decimos nosotros los cristianos, es la esperanza. El mundo gira, ahora mismo hay gente que ni siquiera el concepto de lo que significa un día lo manejan en su mente. El día es la tierra que gira alrededor de sí mismo y eso conlleva un tiempo de 24 horas. El año es el giro alrededor de traslación que hace la tierra alrededor del sol. Por eso ahora mismo nosotros estamos montados en un jet que se llama el planeta Tierra y vamos a una velocidad rápida. Por eso dicen por ahí una frase popular que lo único que no cambia es el cambio. Y nosotros, aunque mucha gente le ha dado un mal uso a ese concepto y a esa palabra, nosotros siempre somos propositivos. Propositivos en el sentido de que aspiramos a un cambio positivo en la forma de hacer las cosas y sobre todo cuando tu quehacer tiene que ver con el bienestar de los demás, del conglomerado social al cual nosotros pertenecemos. Y esa es nuestra óptica, esa es una de las razones por la cual nosotros nos mantenemos activos y cada día decimos, hay que poner un granito de arena, no quedarse apático solamente en las críticas, sino meterse en lo que es el accionar, para ver si, qué sé yo, en el tiempo que sea, antes de irnos de este mundo, pues nosotros podemos dejarle a nuestros sucesores, a nuestros hijos, una mejor ciudad, un mejor país y, ¿por qué no, también un mejor planeta, un mejor mundo? Así, doctor, que, por ejemplo, para nosotros empezar hoy en día, yo no sé, la parte crítica mía, yo no sé por qué las autoridades de Moca, incluyendo la gobernación, veo que hay senador, veo los diferentes autoridades, se quedan dando vuelta alrededor de un círculo cuando las decisiones que se deben de tomar son decisiones apegadas a la ley. De manera específica nos referimos al asunto que está pasando en los balnearios ahí en Jamao al norte, la represa, el Chorro. ¿Qué dice la ley 6400? 07. 00. Perdón, sí. Sobre el asunto de lo que es las áreas ribereñas de protección de 30 metros a cada lado de un río, de un charco, de cualquier desarrollo acuífero que haya. Entonces, esta gente se han instalado porque la costumbre en nuestro país es que las autoridades permiten que se viole la ley. Y eso se va haciendo una costumbre y luego la gente
ya después de cierto tiempo, cuando se le aplica la se ley, sienten con ciertos derechos sí, que son inmunes a que se le aplique la ley. y sobre todo porque se organizan en supuestos sindicatos, agrupaciones, donde eso creen que le dan derecho precisamente a lo que tú dices. Exactamente. A Y violentar la he ley. visto periodistas, y voy a mencionar el nombre específicamente. Bueno, si es público. Un señor que yo Menciona. le sigo, que trabaja en un canal de Santo Domingo, el señor Rafael Martínez, que irrespeta a la fiscal de Medio Ambiente aquí del municipio de Moca, Milagro García, que Muy buen trabajo. que simplemente saca la cabeza, porque aquí lo que prima, lo común es que la gente, en términos de populismo, porque pasan las elecciones hoy y seguimos en campaña los próximos 364 días del año. Y cuando se trata de aplicar la ley, antes de aplicar la ley, vemos si eso afecta a la gente que posiblemente va a votar por mí. Y nosotros entendemos que lo primero es aplicar la ley. Es decir, al amigo Rafael Martínez, que yo entiendo que a una dama como la señora, creo que casada, Milagro García, es casada. no se le debe de irrespetar de esa manera. Pero, ¿qué podemos nosotros esperar de un señor que el otro día pues le hizo un reportaje favorable a la explotación minera del señor Rolando Alba, que nosotros tanto hemos criticado por acá? Entonces, son gente que aparentemente los medios a los cuales pertenecen lo utilizan en un momento dado para defender causas, pero causas que nosotros sabemos que no son de gratis. Así que este medio nosotros lo aprovechamos para tratar de nosotros, siempre hemos dicho, no es que tenemos la razón, ni tenemos la verdad absoluta, pero debemos de ser más serios a la hora de utilizar los medios. A propósito de ese comentario que usted hace, hay que ver el asunto en dos vertientes. La violación propiamente al espacio físico público que están haciendo estas casetas, que la verdad que están hechas de materiales removibles, maderas y cosas, pero el problema es la contaminación que viene detrás de eso, porque ahí todo el que va a comprar comida, comprar alguna bebida, y deje vaso ahí. Sí, exactamente, o la tiran al río. Y la comida y el plástico ahí. Así es, no hay un mecanismo. Pero hay algo que yo todavía me lo encuentro tan dañino como esa invasión al espacio físico, es la contaminación sónica. Señores, ahí va quien le da la gana a poner la música que le da la gana y a los volúmenes que quiera. Yo tenía mucho que no iba a Jamao, hace como un año y pico fui. Iba por esa entrada de la represa, pero ustedes saben que la represa colapsó hace mucho, entonces ahora han aprovechado en esa ribera, en la entrada, para hacer estas casetas. Señores, y yo no quedé con gusto de volver a ese lugar, jamás, porque es que nos están robando los espacios naturales para hacer los mismos desórdenes o más grandes, Gabriel, que lo que se hace en cualquier calle de por aquí. ¿Tú permites que te haga una pregunta en el aire? Sí, cómo no. Entonces, si tú, como ciudadano, quieres ir a estar tranquilo con tu familia y necesitas paz porque está abrumado por el trabajo, ¿quién cuida tu derecho de que tú quieras estar tranquilo en ese lugar? Claro, tiene que haber una autoridad. ¿Pero quién? Porque si lo que se quiere es que ahora mismo el morbo de la malversación, el mal uso de ese espacio y sobre todo del tipo como tú hablas de contaminación sónica, sea respaldado por los caseteros. Entonces a los mismos caseteros, si yo quiero ir ese día a estar tranquilo con mi familia, a descansar porque trabajo mucho por mi profesión y llego allá y está ese escándalo, ¿quién me garantiza mi derecho en paz en ese lugar? No, nadie, doctor. Realmente a nosotros nos están secuestrando el derecho que tenemos a disfrutar de esos espacios naturales. El que no es de ese tipo de ambiente y que se adapta a esos escándalos y a esa suciedad, a ese desorden, sencillamente no tiene el derecho de ir a esa parte del río Jamao. Yo pienso, independientemente, y creo que ese es el sentir de este programa, que aún el derecho que tiene cada dominicano a emprender, a hacer un negocio,
pero tiene que hacer bajo las normas del respeto a la ley y del respeto a los demás ciudadanos. Yo siento que, imagínense ustedes, que a nosotros lo que queremos, como dice usted, doctor, ir a darnos un chapuzón a ese río, a descansar, a coger la brisa, porque no tiene sentido que yo vaya a un sitio así para estar oyendo una música y estar... Que quizás no te guste. No, que de hecho es así. Pero a unos volúmenes, porque ahí no hay ningún tipo de regulación. Usted se va a encontrar con contaminación también en el aire, porque ahí va todo el mundo a fumar lo que le da la gana. Entonces pienso que aún se pueda preservar la oportunidad de que mucha gente puedan... levantar el peso del sustento en esas áreas, pero tiene que haber una mejor regulación. No es posible bajo el esquema que se ha estado llevando. Y el que quiera decir lo contrario, no porque es la posición contraria a la que estamos sustentando, sino que tiene que revisarse, porque sostener, mantener eso, apoyar eso, es estar en contra de muchísimas leyes que buscan el bien común. Mira, el principal problema de la República Dominicana y del dominicano es que nosotros entendemos para lo que nos conviene que costumbre hace ley. La costumbre sí es una de las fuentes para crear las leyes, pero no porque yo haga algo por costumbre necesariamente ya es una ley y está totalmente permitido. Usted va donde quizá un casetero de esos que le dice, pero esta caseta la heredé yo de mi papá, que la heredó de su papá, y aquí... estamos de generación en generación. Pues yo le informo que de generación en generación usted lo está haciendo mal. Lamentablemente, de generación en generación se está haciendo mal. Y por eso cuando usted le dice a una persona, muy bien, tú quieres que se haga de esta manera y me estás solicitando esto. Vamos a ver qué dice la ley. Cuando la ley no dice lo que yo entiendo que me beneficia a mí, entonces yo entiendo que la ley está mal. Ah, pero que esa ley está mal porque... No, pero esa es la ley. La ley es dura. Son pero 30 metros. Son 30 metros que habla. Está ahí, está establecida. Y no solamente eso, sino que mi derecho termina donde comienza el tuyo. Eso es clarísimo, ¿eh? Cuando yo llego a un sitio y los decibeles están a un nivel que tú dices, bueno, yo lo estoy disfrutando. Sí, pero yo no te dije que yo quería escuchar esa música ni a ese nivel tampoco. Ah, yo tengo derecho a estar aquí. ¿Y yo? Tú tienes derecho a estar ahí. ¿Y yo? No tengo el mismo derecho a estar ahí, a ir con mi familia y a disfrutar igual que tú. Ahora, tú no tienes derecho a molestarme a mí, como yo no lo tengo a molestarte a ti. Eso es lo que no entiende mucho el dominicano, y van allá y a veces reclaman ciertos derechos que creen que lo adquirieron por el tiempo, pero que no lo tienen. Eso es como yo siempre he dicho, la experiencia no se adquiere necesariamente con el tiempo. No se adquiere. Y le voy a hacer esta pequeña anécdota. Una persona que vendía pinturas, no tiene pintura, va a un pintor a decirme, yo quiero esta pintura para pintar un interior, y el vendedor le dice, esa pintura no es la que se utiliza para pintar interior porque no es la recomendable. Dice, a mí no me discuta, yo tengo 20 años pintando. Y el vendedor le dice, pero usted tiene 20 años haciéndolo mal. Simplemente. Ah, que tengo 20 años pintando, tiene 20 años haciéndolo mal. La experiencia no se lo va a dar, simplemente el tiempo. Y eso pasa con esto. Yo tengo esta caseta aquí, infringiendo la ley, y ha pasado todo el mundo por aquí, nadie me dice nada. Llegó alguien que dijo, sí, vamos a ponerte en orden. Dice, pero este viene a molestarme, porque aquí ha estado la familia entera mía durante todo el tiempo. Eso es lo que sucede, y por eso es tan difícil organizar. Y más un pueblo como este, donde todos somos dueños. Pero nos cambia la mentalidad si viajamos. Aquí tiramos basura al piso, pero si vamos fuera del país, nos la metemos al bolsillo. Aquí andamos en cinturón, pero si estamos fuera del país, nos ponemos el cinturón desde que nos montamos en el carro. Aquí desde que uno llega al aeropuerto le pasan una pequeña en la mano, que está bebiendo, pero fuera dicen, no, yo no puedo beber aquí, me ponen un ticket, me meten preso. Entonces le cambia la mentalidad por eso, porque aquí dicen, no, esto es mío. Y eso es lo difícil para cualquier autoridad que esté ahí, si es que hay autoridad, porque a veces muchas de ellas se hacen de la vista gorda porque eso electoralmente no me conviene. Estar a esos caseteros o eso no me conviene electoralmente. Y cuando no me conviene electoralmente, ¿qué yo hago? Me hago de la vista gorda, no, le buscamos un embajadero, aunque la ley no diga que eso tiene que ser de esa manera. Yo entiendo que Milagros García, mi amiga, somos amigos hace mucho tiempo, está haciendo un trabajo encomiable ahí, sola, a mano pelada, tiene un equipo muy reducido.
muy reducido. Y antes de atacar a una autoridad como es esa dama, primero hay que ampararse en la ley. Ella pudiera equivocarse, como todos, pero primero hay que ampararse en la ley porque ella simplemente está amparada en la ley, amparada en el poder que tiene para realizar un trabajo y no se está extralimitando de su trabajo. Si vemos las declaraciones de ella simplemente dice, yo sí quisiera que hubiera una zona de tolerancia para las personas que quisieran escuchar esa música, pero la ley no lo permite, y si la ley no lo permite, simplemente vamos a hacer cumplir la ley, y eso es lo que se está haciendo en ese y en otros casos similares. Nosotros nunca nos hemos opuesto a que exista una zona de tolerancia, al contrario. Nos gustaría porque así quizás van a ese lugar y ahí se divierten. Ahora bien, lo que nosotros hemos sido enérgicos es en la postura de que yo como fiscal, nosotros como Ministerio Público, nosotros como institución, como Procuraduría General de la República, la ley no nos faculta para emitir permiso. Entonces nosotros no podemos violentar la ley para cumplir una demanda social o a un grupo de una demanda social. Entonces no estamos para complacer de esa manera. Con relación al levantamiento que fueron a hacer Interior y Policía, hay dos partes que deben de tomar en cuenta, que yo sé que el Ministerio de Medio Ambiente lo va a tomar en cuenta, porque la ley 90-19 establece claramente que para dar zona de tolerancia, o sea, quien emite esos permisos es el Ministerio de Medio Ambiente y los ayuntamientos. Pero, ojo, cuando hay zona de tolerancia, y esa zona, aquí el otro día di una declaración, esa zona de tolerancia deben de estar las autoridades municipales o provinciales para elegir entre todos. Porque así es que se ha hecho en otros lugares, en otras provincias, aunque le faculta al Ministerio de Medio Ambiente y a los ayuntamientos, las autoridades deben de ir. ¿Por qué? Porque debe de existir un sonómetro donde mida esos sonidos. Dos partes fundamentales deben de existir en estos lugares que se haga el levantamiento para la zona de tolerancia. Una, que no contamine el medio ambiente para que no sea inconstitucional. La Constitución establece que debemos de vivir en un ambiente sano, y eso es lo que nosotros estamos aquí como Procuraduría para establecer, que ese medio ambiente sano al cual nos corresponde a todos lo vivamos de la mejor manera. Enhorabuena la intervención de las autoridades en ese sentido, siempre y cuando vaya en aras de garantizar que todos los ciudadanos tengamos acceso a esos lugares naturales con igual derecho, y a entender que a esos lugares se va a disfrutar de la naturaleza, a descansar, y no usted a verse importunado por ese desorden que impera ahí en ese lugar. Una legalidad, camarada, no puede parir nada legal. No. Lo primero es que no se debió permitir que esa gente se asentaran ahí a poner esos negocios. Ahí el asunto de los musicólogos, el asunto de los vapes y otras cosas más que no nos atrevemos a decir por aquí. Entonces hay lugares que son para uso, para la recreación común. Entonces, si se le permite a esas personas ahí que vayan a divertirse de manera estruendosa, y usted y yo decidimos ir a pasarnos un rato ahí un domingo, bañarnos en el río, entonces ellos sí pueden, pero nosotros no. No podemos. Entonces, ni ir con la familia, como dice el doctor. Eso por ningún lado se puede permitir, y son de las cosas que hacen daño. Hacen daño. Dicen, porque y uno dice no la hay que verdad. darle mucha vuelta a eso, ya, fuera, como Ya. decía la vaina. Ya. Ya, Así es. Bueno, pues vamos en breve a una pausa y retornamos en breve. Bueno, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros, su programa Camarada, todos los miércoles por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Y nosotros producimos aquí a través de Duo Medios, la plataforma más popular,
la que tiene más like, la que tiene más visto y la que está produciendo y está al tanto de todas las informaciones que pasan aquí en el municipio y la provincia, y que son informaciones que se suben a las redes de manera imparcial, tratando de llevar la verdad de lo que pasa a los ciudadanos. Usted que tiene que encargarse de analizar las cosas y ver, sacándose a veces ese fanatismo, que aquí la gente cree que si usted está en contra del gobierno porque usted es PLDista o es de Leonel. Nosotros los ciudadanos, lo que pensamos, lo que fuimos a la escuela, lo que estudiamos, lo que tenemos que analizar las cosas para ver realmente qué es lo que le conviene a este país. Si los funcionarios muchas veces están cumpliendo con las funciones que se comprometieron, y si cuando lleguen las elecciones en el próximo 2028, usted analice si se merece ese funcionario que vuelva a votar por él. De eso se trata el asunto de la política, como hemos hablado en otras ocasiones. No es que usted se vuelva fanático, ni que todo lo que salga de la oposición usted entienda que es dañino. La oposición es buena porque ayuda a que la crítica traten de que la gente que va funcionando equivocadamente o torcida, pues trate de enderezarse. Cosa que no parece ser, porque hay una frase que dice que el poder embriaga, y aparentemente la mayoría de la gente que está ahora y que llegó en este gobierno prometiendo cosas, pues aparentemente está embriagado de poder. No podemos olvidar, ¿verdad?, los patrocinadores de este programa. Este programa llega fruto del patrocinio de Ferretería Ulicito. Ulicito ahí tiene todos los materiales para la construcción de sus casas y proyectos afines a los mejores precios del mercado. También a nombre de Nutri Group, nosotros producimos premezclas para gallinas, pollos y cerdos para que usted pueda hacer y convertir sus proyectos en proyectos rentables. Usted nos deja a nosotros nos encargamos de la nutrición. También a nombre del doctor Gabriel Rivas, aquí con nosotros, que vamos a tener un conversado con él sobre unos asuntos que se han estado manejando ahí en el ayuntamiento. El doctor Gabriel Rivas, neurocirujano, orgullo de los mocanos, y ahora sirviéndole a su municipio como regidor desde aquí, desde el ayuntamiento. Doctor, hay un asunto, la gente a veces, cuando se menciona por HOR, la gente... Yo mismo descargué en PDF 35 páginas. No la he leído. Yo espero que usted la haya leído o que sus demás compañeros allá que le acompañan como regidor también la hayan leído, que es la ordenanza municipal número 04-2022, porque creo que todos, a petición del alcalde Cuya Cabral, levantaron la mano y se dice que se va a anular de manera parcial esa ordenanza. A los ciudadanos que se interesan por eso, le pudiera ellos tratar de saber qué contenía esa ordenanza, qué es lo que es una anulación parcial. Y por ejemplo, en términos de territorio, que nosotros hemos estado muy preocupados por eso, por el asunto de que en esa ordenanza había un control a nivel territorial sobre lo que era el desarrollo urbanístico. Si ahora se va a permitir que se siga desarrollando eso que impedía esa ordenanza, en términos, siempre se tejen por ahí historias, gente que a veces caen, como usted dice, en el amarillismo, y preguntar también, la gente dice, ¿a quién puede favorecer la anulación de esa ordenanza? ¿Bajo qué petición o bajo qué intereses el alcalde pues que hace esa propuesta? Si realmente esa propuesta es para reordenar, reorientar, porque la ordenanza anterior es posible que tuviera errores, y con esto se va a rectificar y se va a tener una visión. Yo diría, yo a usted le pregunté el otro día en unos contactos que tuvimos por WhatsApp, a nivel satelital, hoy en día, desde arriba se puede ver quiénes somos nosotros como municipio, qué debemos proteger, hacia dónde debemos crecer, y sobre todo
las tierras cultivables que se puedan todavía proteger, no seguir permitiendo que se sigan sembrando de varilla y cemento. Yo creo que con esa expresión mía puede ser la expresión y la inquietud de muchos ciudadanos que no conocemos sobre esa ordenanza. ¿Qué se prohibía y qué se va a permitir ahora? Fíjate, Valbuena, qué bueno que tú haces la pregunta y te respondiste algunas de la parte de esa pregunta que tú hiciste. Fíjate que esa ordenanza 0422 precisamente delimita lo que es la huella urbana, donde la huella urbana ha ido creciendo exponencialmente, donde está una dimensión de unos 18.3, 18.5 kilómetros cuadrados, donde por décadas, por más de 15 años, 12, 10, 7, 8 años, tenemos una queja que nosotros mismos nos sumamos como ciudadanos, de que existen más de 20 proyectos que ya de manera, vamos a decir, pasada, fueron aprobados fuera de lo que contempla o está contemplado en esa huella urbana. ¿Qué ocurre? ¿Por qué sale esa ordenanza? Por lo que he podido hablar con algunos de los colegas repitentes que están trabajando allá en el Consejo, pues esa ordenanza obliga a que todo el urbanizador, todo el proyectista, tenga que limitarse y concentrarse precisamente a esa huella urbana, donde esa huella urbana quedó delimitada en esa dimensión que te hablaba, de vía satelital. Pero si tú lo miras así mismo, el mapa desde el satélite, y ponemos esas urbanizaciones que en varias gestiones anteriores, dígase desde hace 15 años, como te decía, han ido aprobándose proyectos que lamentablemente después que sale la ley de ordenamiento territorial, después que está esta ordenanza, la ley no puede ser retrospectiva. Más sin embargo, cuando ahora se solicita y se somete en la sesión del Consejo, lo que tú bien decías de la derogación de esa ordenanza, lo que se hace es que de acuerdo al desarrollo que lleva el plan de ordenamiento territorial acá, en el plano local, en la provincia de Espaillat, específicamente en el municipio de Moca, lo que se hace es, no es que se elimina esa ordenanza, Valbuena, lo que pasa es que para tú reemplazar o ratificar acciones dentro de una ordenanza como tal, tú no puedes... tienes que hacer otra ordenanza o puedes mejorar la que se ha hecho, pero para eso tienes que inactivarla y volver y se queda activa en base a los cambios que tú le haces. En ese sentido, ¿qué fue lo que se hizo? Esto fue a fortalecer esa ordenanza, en que esa ordenanza solamente contemplaba lo que es el casco urbano. Más sin embargo, el mismo plan de ordenamiento territorial, donde muchos municipios y entidades de la sociedad civil y del propio ayuntamiento, entre ellos exregidores, regidores, ya han venido discutiendo ese plan de ordenamiento territorial. Y en el plan contempla por lo que son los ejes de crecimiento y de desarrollo que parten desde el casco urbano. Entonces, eso tiene que quedar establecido dentro de lo que es el marco normativo, y eso fue lo que se hizo en esta sesión. Se aprobó una regularización de esos ejes de crecimiento, donde, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, se considera un eje de crecimiento las principales vías o afluentes o conexiones que van y se dirigen hacia y desde un municipio cabecera para el desarrollo del mismo, y sobre todo en el caso de la propia provincia como territorio. Entonces, si te das cuenta, hubo un corredor que se consideró eje de crecimiento, como son el desarrollo de las vías Moca-San Víctor, Moca-La Vega, Moca-Santiago a través de la Ramón Cáceres, Moca-Santiago a través de la carretera Moca-Licey, y también se consideró el eje de crecimiento la Rosario hacia arriba, que conecta con el Aguacate, y ya eso es parte de la laguna, y a través de ahí se conecta con la vía hacia Salcedo. Entonces, fíjate que esa es una zona que está plenamente agrícola, donde es prácticamente, podríamos decir, imposible valorar que uno quiera que esa tierra agrícola se encemente, como tú decías. Más sin embargo, lo que se definió en ese eje de crecimiento es que para allá, solamente, si no más recuerdo, a unos 75 metros de esa carretera, se pueden construir asentamientos que tengan que ver con proyecciones industriales
como son desarrollos agroindustriales, agropecuarios, es decir, no asentamientos humanos. Y por ejemplo, ahí te cito, donde todas las personas que participan resaltan el eje de crecimiento y coincidimos en que debe ser hacia la metrópoli, es decir, hacia Santiago, donde considerando las dos principales vías, la Ramón Cáceres y la carretera Moca-Licey. ¿Qué se determinó? Que el eje de crecimiento sería mixto, tanto para asentamientos humanos como para comercio, desarrollos industriales, y de ese tipo, por eso se llama mixto, donde de esos principales ejes, a una distancia de 100 metros lineales de esas carreteras, se puedan hacer esos tipos de desarrollo, vamos a decir, mixtos. ¿Qué pasa, Balbuena? Y amigos televidentes, que siempre se quiere ir por la tangente más fácil, por la tangente acusatoria de las suposiciones y no de las veracidades. Asimismo, como el plan de ordenamiento territorial manda, se tiene que buscar un bajadero, por ejemplo, donde hay asentamientos humanos, donde se están concentrando las personas y existen los llamados buffers. Los buffers es donde hay un residencial a unos metros, hay otro y hay un espacio entre dos residenciales, vamos a suponer de 4, 5, 10, 8 tareas de tierra, 12 tareas de tierra. ¿Qué vamos a hacer con esos asentamientos? Tenemos que regularizarlo. Que ya están. Que ya están urbanizados. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando con esto? Es fortalecer la ordenanza. No es derogarla y que no sirve y que ya la gente puede construir arbitrariamente y de manera no controlada. Es todo lo contrario. Entonces, ese desarrollo hacia lo que se llama los ejes de crecimientos de una ciudad, o en este caso, una demarcación geográfica, que en este caso corresponde a la provincia de Espaillat, es que se ha decidido y Moca tiene que crecer. Yo soy uno de los que entiendo que particularmente en base a la cantidad de proyectos que hay de urbanizaciones, se tiene que ser muy cautelosos y se tiene que tener mucho cuidado porque esto es un asunto no solamente de ver el interés de los urbanizadores, sino también el interés y el crecimiento que demanda la propia ciudad. Es decir, si ya hay suficientes asentamientos humanos con urbanizaciones y en esos lugares no es que todo lo que queda hay que urbanizarlo obligatoriamente, eso depende de lo que se quiera por el propietario, pero por lo menos exista una regularización de que a no más de ese metraje de esas principales vías se pueda hacer ese tipo de actividad. Pero es diferente a no poner un límite y que todo el que tenga tierra herede, que ya casi nadie quiere trabajar las partes agrícolas, y eso es lo que está pasando. Una familia de 8, 5, 7 hijos heredan una tierra, 10, 20, 30, 100 tareas, 200 tareas de tierra, y no quieren cultivarla porque no quieren dedicarse a eso, no encuentran quien la trabaje, por las razones que sea. Pero tampoco podemos permitir que como nosotros, como en el caso de los regidores, como personas, como funcionarios que tenemos que velar por el cumplimiento de las normativas y crear, si es necesario, y la fiscalización, pues nosotros tenemos que garantizar de que ese desarrollo se tiene que realizar de una manera ordenada y que eso a la vez limite a quien esté en la posición, por en el caso de la parte administrativa, planeamiento urbano, sepa que si hay un proyecto fuera de esta jurisdicción, no lo debe aceptar y que los mismos urbanizadores entiendan que no pueden venir a pedir ni favoritismo, ni favores políticos, de lo que sea, y venir a confundir las cosas y a querer forzar para que se aprueben esos asentamientos humanos donde no están establecidos. Entonces, querido camarada, esa fue una de las razones y que solamente se ve que de ahí en adelante, si existen proyectos o proyectos que ya están depositados y que pueden beneficiar a una persona, a una familia o a varias personas, dentro de lo que es la parte que marca el metraje establecido, pues permiten beneficiarse para, en el caso de las creaciones de operaciones mixtas, pues se puedan hacer. No es que están beneficiando a una gente o a dos gente o a una familia. Es que el que está en ese corredor y tenga terreno en ese lugar sabe que tiene una proyección para lo que esté permitido. No es que todo tiene que industrializarse tampoco, no es que todo tiene que urbanizarse tampoco, no es que todo debe comercializarse tampoco, pero tenemos que tener reglas. Entonces, esas son de las cosas. Vamos a esperar, doctor, porque lo que yo leía decía en la ordenanza que se está anulando de manera parcial. Decía que gracias a la ordenanza 04-2022, no hace tanto tiempo, porque entonces aquella ordenanza parece que hubieron mucha gente que no hicieron los cálculos bien hechos. Dice, se logró frenar el crecimiento anárquico por urbanizaciones desordenadas, permitiendo el diseño de una planificación integral
Sin embargo, mantenerla vigente podría limitar oportunidades de inversión y desarrollo en zonas que hoy cuentan con criterios técnicos claros. Precisamente. Esa parte, por ejemplo, es una parte que parece que no se observó adecuadamente en esa fecha. Acuérdate, Ahora, ¿cuándo se aprobó el plan de ordenamiento, la ley de ordenamiento territorial? bueno, mire, Entonces, aquí habla para de la que tú ley sepas, 368-2022. Sí. Nosotros hemos hablado de esa ley sobre que hay tres puntos importantes: ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano. ¿Qué es lo que nosotros, como pero eso es lo que se está garantizando, munícipe interesado en la Sí. integración y desarrollo municipal de manera adecuada, es que no se vuelva a poner en manos de gente que muchas veces actúan de manera irresponsable, como son los regidores quienes le acompañan a ustedes, y que esto sea poner hierba fresca en la pata de ganado. no, Entonces, pero es que no de es eso así. es que nosotros queremos mantenernos al tanto para que de manera satelital, porque a veces se toman decisiones y el pueblo la acepta o no la acepta y como quiera se toman. Entonces, de manera satelital, sería bueno que en el mapa se vea qué es lo que se está haciendo con esta ordenanza, para que no pase lo mismo que en 2022 al 2025, entonces en el 2028 vengamos entonces a anular otra cosa para cambiarla, porque No, lo pero- otro no se hizo analizando. Por eso yo le decía Pero no se ha cambiado, a usted no se ha cambiado que para esa mal. ordenanza, Oíste. la 04-2022, tiene 35 páginas. Y yo espero que cuando se anuló, cuando se aprobó por parte de todos los ediles, la anulación parcial de eso, pues hayan leído realmente el contenido de esa ordenanza y realmente vean qué es lo que se quiere permitir que esto se impedía. No queremos nosotros con esto Pero que eso no lo- mira. satanizar, porque siempre, Es que como hay que- usted es que ahí dice, que está la confusión. la gente quiere, yo quiero luego, La confusión como le es- decía, desde allá arriba, ver esos terrenos que nosotros queremos que se sigan protegiendo, que si realmente son, usted dice que son 100 metros. En esos dos corredores. en esos Hay dos corredores que son 50 metros. Hay En- corredores que son 75 metros. Exactamente. Entonces, eso es lo que la gente tiene que tener en cuenta, que a la hora de que se aprueban ese tipo de proyectos, que después no vengan de nuevo y no lo cambien. Pero- Cuando alguien interesado, porque sus terrenos no están dentro de esos corredores y quieren desarrollar urbanizaciones, entonces que vengan a querer influir, como todo el mundo sabe que se influye aquí, a que se cambie lo que ya se determinó y que también que esos nuevos cambios que se den, que vayan acorde con el asunto de lo que es la ley 13822, que debería ser una ley que esté por encima de lo que es los ordenamientos municipales. ¿Para qué? Para que los ayuntamientos luego se puedan regir por una ley ya preestablecida que les supervise que no se puedan salir de ahí. Pero Mira. precisamente la ley es que nos está mandando a nosotros en el plano local a organizarnos. Es que ahí que está la confusión. Si tenemos una perspectiva negativa y nos vamos por el lado de que se están beneficiando personas, esto no lo va a entender nadie. Y por más que se lo digan, nadie lo va a querer entender. Precisamente eso es lo que se está buscando. Y entonces me imagino que irán a comernos, irán a juzgarnos, como usted dice, porque yo soy regidor, igual que los 12 compañeros que tengo. Entonces, cuando se habla entonces de los buffers, cuando hablemos entonces de que existan en un área donde hay residenciales y hay un medio de 7, 3, 4, 10 tareas de tierra que no sirvan más que ya dentro de una zona urbana. ¿O usted quiere que metamos agrícola después que hayan dejado de desarrollar un pueblo? Metamos tierra agrícola para cuando estén fumigando un sitio así, que venga el tema de lo que pasó en Macorís con los niños. Entonces, eso es parte de la responsabilidad que tenemos. Si una tierra, aunque sea agrícola, una minoría, 7, 10 tareas, equidistancia, está entre residenciales y no se puede cultivar porque no es sostenible,
y lo que hay es ya urbanización alrededor, ¿qué es lo más lógico? Entonces, ese trabajo aún es más delicado, pero tiene que hacerse con conocimiento de causa, con técnicos, con un peritaje que le diga a los concejales qué tenemos que hacer y por qué tenemos que hacerlo. Nosotros, entendiendo a la razón, como usted dijo, es que vamos a decidir si se aprueba o no. Pero esto no es que se hizo y se derogó aquello. Aquello cumplió un objetivo. Logró un objetivo de frenar el desarrollo arbitrario donde le diera la gana a los urbanizadores y a través de una aprobación, pudiese ser hasta de una administración X, se le dieran permiso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice el plan, Gabriel? ¿Qué tenemos que crecer? Y tenemos que fijar eso dentro, legalmente, dentro de lo que es el desarrollo sostenible de los pueblos. Porque eso también tiene sujeto a cambio. Se habla de que en 10, 20 años tiene que cambiar. Porque hay que ver la conducta del pueblo. Si Moca ha crecido, se hará. Sí, doctor. Gabriel, ¿qué tú vas a decir? Bueno, lo que yo quiero decir es que realmente la clase política gobernante nos ha acostumbrado a que los veamos con suspicacia. Tienes razón. Entiendo que el comentario del camarada Balbuena replica en parte esa conducta a la cual nos han enseñado. Ahora bien, nosotros que hemos estado involucrados, preocupados desde hace muchos años para que nuestras mejores tierras no sean sembradas de varilla y cemento y de que hubiera una regulación efectiva para esa protección de esas tierras, vemos con alegría, ¿verdad?, esas regulaciones. Ahora bien, esa ordenanza del año 2022, como bien decía Balbuena y el doctor Rivas, también está sujeta a haber sido modificada por la nueva regulación que está contenida en la Ley de Ordenamiento Territorial. Las leyes, las ordenanzas no son eternas. Ahorita Balbuena preguntaba, ¿qué es una derogación parcial? Bueno, que no es toda la ordenanza, sino hay una parte que se ha modificado. Nosotros esperamos y aspiramos a que esas modificaciones tengan el efecto deseado de garantizar la permanencia de esas tierras agrícolas, pero también de solucionar una problemática que se ha venido arrastrando por décadas y que, tal y como explicaba el doctor Rivas, regidor, pues que venga a solucionar ese problema. En unos cuantos años, si nos damos cuenta que hay que modificar, pues la sociedad tiene esa dinámica. No podemos quedarnos estáticos. Sí, repito, sin dudas, yo no tengo el conocimiento que tienen los compañeros sobre la ordenanza del 2022, ni siquiera sobre esta que el doctor ha explicado, pero nuestra aspiración es a que lo que se haga sea en beneficio del bien común y tratar de ajustarnos a los cambios que de manera ordenada se hacen y a documentarnos bien, ¿verdad?, de las cosas y a criticar si están mal hechas, ¿por qué no? Pero no siempre dejarnos ser apáticos ante esa averiguación para no caer en los comentarios que hace cualquiera. Camarada, pues Luis Fernando vino de gratis hoy al programa. Si yo se me hubiera quedado en mi casa. Camarada, miren, vamos a terminar el programa. Hoy lo vamos a finalizar con un reportaje de Yulisa Céspedes sobre la invasión silenciosa y el poder militar arropan la propiedad privada. Mire, se están haciendo invasiones en San Cristóbal, en Navarrete. Ya sabemos lo que pasó cuando se sacó la autopista Duarte de Villa Altagracia, que eso se volvió en un caserío. Y lo vamos a dejar con ese reportaje. Y algunos amables televidentes que les gustan ampliar, yo les exhorto a que escuchen un audiolibro de ese famoso escritor, creo ruso, León Tolstoy. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y hoy se pelea tanto por la tierra y vemos que ni siquiera la propiedad privada, usted tiene un título, ni siquiera se respeta, y mucho menos por gente que tienen que ver, que forman parte de las fuerzas militares castrenses de nuestro país. Así que nos vemos el próximo miércoles, doctor. Hasta la próxima. Quédate para el próximo, Luis.
Las invasiones de terrenos en República Dominicana han sido un fenómeno recurrente y complejo que ha marcado el panorama social y jurídico del país durante décadas. Esto involucra tanto a terrenos públicos como privados. A lo largo de los años se han registrado numerosos casos en los que comunidades o simplemente terceros ocupan terrenos de forma irregular, en ocasiones motivados por necesidad de vivienda y en otros mandados por personas con intereses espurios que utilizan a los necesitados simplemente como armas para ocupar terrenos de propiedad privada y luego comercializarlos. Esta situación ha generado conflictos legales, desalojos forzosos y tensiones entre el Estado, propietarios legítimos y ocupantes. Uno de los últimos casos es la invasión al terreno donde se ubica el antiguo proyecto Boca Chica Country Club y sus zonas aledañas. De acuerdo al testimonio del abogado William Cunillera, la autora intelectual de esta acción, que violenta el artículo 51 de la Constitución, es una miembro de la Fuerza Aérea Dominicana, la coronel Margarita Beltrán Zavala, quien, según la denuncia del abogado, intenta por la fuerza apropiarse de más de 1 millón de metros que hace mucho más de 40 años tiene dueño legítimo. La líder de los invasores es una coronel médico de la Fuerza Aérea. La sorprendíamos cada rato dentro del terreno a la militar y metiendo otras personas. Inclusive el esposo se hace pasar por periodista y fue a una de las semanales del presidente a denunciar que estaban ocupando terratenientes poderosos los terrenos. Según la denuncia del abogado Cunillera, han pasado aproximadamente 3 años desde que Beltrán Zavala invadiera los terrenos que hace décadas prometían ser un lugar de ensueño. Hace alrededor de 3 años, ella se presentó con el esposo en el terreno y procedió a limpiarlo, a devastar la maleza y los árboles del área que ella pretendía ocupar, que eran varios miles de metros. Y nosotros entonces la enfrentamos a través de los empleados que custodian los terrenos, y ella declaró que era propietaria y esgrimió un contrato. Cunillera sostiene que la coronela Margarita Beltrán solo posee un contrato que no conoce el origen y que establece una supuesta venta del terreno que carece de legalidad y documentación que lo avale. Y nosotros posteriormente fuimos al Departamento Jurídico de la Fuerza Aérea en San Isidro y nos entrevistamos con el director jurídico de la Fuerza Aérea, un coronel, y nos dijo que estaba consciente de que la señora no tenía documentación legítima de esos terrenos suficiente para justificar su derecho de propiedad y que nosotros sí lo teníamos y que iba a conversar con ella para que abandonara sus pretensiones, lo cual no ha hecho y ha continuado no solamente tratando de ocupar el terreno, sino que va acompañada de otras personas tratando de que ocupen otras porciones de terreno adicionales. Muchos son los que han invadido terrenos y se apropian sin documentación legal, confiando en contratos informales que no tienen ningún respaldo jurídico. Y así la gente compra con papeles que le dicen, sí, yo tengo el título, le enseñan un título de otra persona y se la llevan a un notario y hacen un contrato y le sacan un dinero. Entonces manejan capitales, andan en jipeta con guardaespaldas y choferes armados y sobornan a los abogados ayudantes del abogado del Estado, le dan unos miles de pesos y no dan la autorización de desalojo nunca, hasta que ellos se enfrían con sus ocupantes y disfrutan de su dinero. Los propietarios denuncian estar bajo acoso de la militar, sin descanso, y al acecho se presenta en tono amenazante cuando sabe que los propietarios no están presentes. Las casuchas se construyen cada par de semanas y a pesar de ser una y otra vez derribadas por los legítimos propietarios, en la madrugada y con sigilo, cual malhechor que sabe de su delito, vuelven al ataque. Los dueños describen la situación como un juego de cansancio por parte de la militar.
Según la documentación a la que Reporte Especial tuvo acceso, la zona invadida no cuenta con servicios básicos. Por tal razón, no se encuentra viviendo nadie hasta el momento. Los ranchos que a medio construir se quedan cada 15 o 20 días se encuentran vacíos. Desde la muerte de Trujillo, las invasiones de tierra han sido permanentes, tanto en terrenos privados como en terrenos del Estado. Se han complicado en las últimas décadas por la falsificación de títulos y por la superposición de derechos utilizando títulos que corresponden a terrenos. Había un gran movimiento de invasión de terreno, ¿verdad? Desaparecido la tiranía, mucha gente entendió que había un vacío de orden y empezó a invadir terreno. Según las múltiples denuncias, existe un entramado de ventas de terrenos que involucran a autoridades de Boca Chica, civiles, militares, abogados y sindicalistas de transporte. Casi siempre hay militares porque los que se dedican a esta práctica buscan protección y la protección la genera la presencia de funcionarios públicos o de militares. Así, cuando alguien intenta desalojar a aquellos que están ocupando su terreno o que lo han desposeído, se encuentran con que quienes están ocupando, dentro de ellos, hay una parte importante de militares, con lo que eso genera protección. De acuerdo a las informaciones, un grupo de personas que fueron sacadas de los terrenos afirman ser pagadas por terceros para que limpien y marquen grandes lotes de terrenos. Eso es el terreno del frente de nosotros. Esto es la callecita que nos pasa, ellos están en el mismo borde de la calle, ellos están marcando. Ya, primero estaban en el monte, ahora ellos han cogido pegado de la callecita. Mire ese hilo. Esos son solares marcados que ellos tienen. Mire. Eso es chapeo. Mire, ese hilo que pasa. Esos son solares que ellos tienen marcados. Mire para allá. Mire. Todo eso es chapeado de ellos. Ya ellos parece que salieron del monte y están ya en el borde de la calle. La invasión de terrenos en el país ha sido un desafío persistente que afecta a propiedades privadas y estatales. Para abordar esta problemática que se convirtió en una bola de nieve, el presidente Abinader emitió el decreto 668-22 el 11 de noviembre de ese año, estableciendo medidas para prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones irregulares. El presidente estuvo motivado por los múltiples reclamos que hacía la gente de verse siendo víctima de abusos y de estafas inmobiliarias y de falsificaciones de títulos y de contratos y de ser desposeído de sus propiedades. Y el presidente no aguantó más la presión que se ejerció sobre él. Yo creo que también fue un tema que él lo había prometido en campaña. Y yo pienso que sí ha cambiado, porque de hecho en una semanal él instruyó, o sea, el decreto solo creaba una unidad especial, pero en una semanal él instruyó a todos los comandantes departamentales de la policía a hacer su mejor esfuerzo. Una de las disposiciones más destacadas de este decreto se encuentra en su artículo 1, donde establece la creación de una unidad especializada dentro de la Policía Nacional encargada de la prevención y persecución de las invasiones y ocupaciones ilegales de terrenos. Yo pienso que saludo esa decisión del presidente de la República, que de hecho en el considerando primero de este decreto establece que de alto interés nacional y dice la propiedad privada, la seguridad jurídica y interés público, es decir, que lo asimila en ese mismo nivel y por tanto yo creo que es hacer un poco de conciencia, pero hace falta que eso siga permeando en los ministerios públicos de todo el país, que ellos cuando alguien se presenta y dice me han
cometido un fraude en una propiedad le den la importancia que tiene. En el artículo 2 y 3, el decreto establece medidas específicas para los extranjeros que participen en ocupaciones ilegales. Se instruye al Ministerio de Interior y Policía y al Director General de la Policía Nacional para que en el marco del debido proceso y de conformidad con la ley procedan con la persecución y sometimiento a la justicia de esos individuos. Funciona bien. Una vez que, claro, la parte tiene que ser diligente, una vez que se enteran, funcionan bien. Y hay algunos departamentos, una fiscalía que funciona mejor que en otras, porque tienen un mayor nivel de coordinación con los fiscales titulares y de hecho, cuando están en plena invasión, no solamente que desalojan, sino que toman presos a algunas de las personas por ahí por la flagrancia y los someten a la acción de la justicia.